Buenas tardes, mi nombre es Aníbal Sabarce, estudiante de Derecho del séptimo trimestre de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Urbe. A continuación les hablaré de la última charla de mi ciclo de charlas de orientación jurídica, que es el nombre que lleva el proyecto de mi servicio comunitario. El tema a tratar es las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia. Y cabe destacar que es un tema en el cual el mundo entero hoy vive con gran preocupación, debido a las altas estadísticas de mujeres que mueren día a día por el abuso de sus cónyuges, por el abuso de hermanos, padres hacia ellas. Y es no solo el aspecto físico, también hay aspectos psicológicos, laborales, que engloban este tema. Y es de gran gratitud saber que en nuestro país existe una ley que trata y habla sobre este tema, el cual es la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El día de hoy hablaremos los distintos aspectos que tiene esta ley y los beneficios para las mujeres en el territorio nacional. El primer punto que hablaremos es los instrumentos legales y normativos garantes del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y tenemos el derecho a la información. Y es que todas las mujeres dentro del territorio nacional deben tener información, deben de estar con todos los servicios que el Estado les garantiza si son víctimas de alguna agresión por parte ya sea del esposo, del hermano, ya sea víctima del abuso físico, psicológico, laboral que trata este tema. También tenemos los casos en donde la mujer pertenece a grupos vulnerables y es allí donde el Estado les debe brindar todo el apoyo. Estado, las instituciones, también fundaciones privadas pertenecen a aquellas mujeres que son vulnerables económicamente, le brindan el apoyo para así salir de esta situación. Porque en nuestro país también entra el miedo de que él es el que me sustenta económicamente. Por eso entra este apoyo por parte del Estado, por parte de fundaciones no solo públicas, sino también privadas, para brindarle ese apoyo a esas mujeres que tienen una situación vulnerable. Luego entra el derecho a servicios sociales de atención, programas, proyectos. Las mujeres tienen derecho a que si son víctimas de un abuso, deberían tener ese derecho a un servicio, a una protección integral, para que de esta forma no se perjudique su integridad física. Luego tenemos las rectorías políticas públicas, que son aquellas que deben garantizar que cada una de esas normas se cumplan, que cada una de esas leyes, de esas normas que están establecidas dentro de esta ley orgánica tengan cumplimiento. También tenemos que los colegios de abogados y abogadas, los colegios de médicos y médicas, los colegios de psicólogos y psicólogas, los colegios de enfermeras y enfermeros deben garantizar y brindarles todo el apoyo a aquellas mujeres que son víctimas del abuso. Y el apoyo debe ser gratuito, y es que en muchos aspectos de la vida diaria este punto no es garante, no se cumple, y muy pocas personas conocen sobre este aspecto, y es de muy importante saber que los colegios de estas profesiones están para servirles a aquellas mujeres que son víctimas, que están en una situación de peligro, que su vida corre riesgo, que sencillamente son vulnerables. Luego tenemos los tipos de violencia. Y aquí es saber que no solo existe violencia física, también está la violencia psicológica. Y esta violencia psicológica es aquella por donde empieza a agredirse, a denigrar a la mujer, a sentirla incómoda, a hacerla sentir menos y crearle un ambiente que sea perjudicial para ella, en el cual ella no se sienta cómoda. Y recordemos
que en nuestro país anteriormente no estaban establecidos estos tipos de violencia, porque solo se creía que existía la violencia física, que era aquella en donde la mujer era golpeada y ya. No, hoy en día tenemos varios tipos de violencia y uno de ellos es la psicológica. Luego de ellos tenemos la amenaza, aquella situación en donde el agresor intenta con palabras o con correos electrónicos o con textos, intenta hacer sentir a la mujer fuera de su comunidad, hacerla sentir vulnerable, hacerla sentir que él tiene el control. Y es por eso que en este aspecto la mujer allí debe tener una situación de alerta y de peligro, donde sepa que ahí ocurre algo que no es conveniente para ella, que no es sano, ese ambiente no es sano. Luego tenemos la violencia física, y es la violencia mayor conocida por los golpes. Es aquella en donde se ocasionan lesiones graves, gravísimas o levísimas a el cuerpo físico de la mujer. Y es una de las violencias que más tiene denuncias en nuestro país. Luego tenemos la violencia doméstica, violencia sexual y el acceso carnal. La violencia sexual es aquella en donde la mujer no está de acuerdo. Y es que debemos saber que con el simple hecho de decir no quiero, ya no tiene que ocurrir el acto sexual. La mujer tiene el derecho y la potestad de decidir si quiere o no quiere. Así sea cónyuge, así haya una unión estable de hecho, así sea novios, ella tiene el derecho y tiene la potestad de decir no. Y si esa persona hace ese acto sexual con ese no de por medio, allí está cometiendo un delito, allí está cometiendo un abuso sexual. Luego tenemos la prostitución, y la prostitución es aquella por medio del cual se vende o hay un beneficio económico para una persona por medio de que la mujer cometa un acto sexual no deseado. En nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, este tipo de violencias son muy comunes. Luego tenemos la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia laboral, y me detengo en la violencia laboral porque no se conoce mucho sobre este aspecto y se cree que es algo que es normal y no es un delito. Y no, cuando hay una discriminación por parte de un jefe hacia una mujer, ya sea en el aspecto salarial, cuando cobra menos que un hombre y tiene el mismo cargo o el mismo puesto, o ya sea en el aspecto denigrante, cuando denigro a la mujer simplemente por decirle tú no tienes capacidad porque eres mujer, ya ahí en este momento hay un abuso laboral. Con esas sencillas palabras estamos dentro de un abuso laboral. Y es por eso muy importante saber que las mujeres tienen derecho en el trabajo, tienen derecho a cobrar el mismo salario que el hombre, tienen derecho a ser respetada igualmente que el hombre en el trabajo, en el aspecto laboral. Bueno, luego tenemos la violencia médica, violencia institucional, y la violencia institucional es aquella por la cual las instituciones no son garantes de respeto de los derechos de la mujer. Luego tenemos la trata de mujeres, niñas y adolescentes. Y esta trata es muy común incluso en países como México. En nuestro país también es común, que es aquel en donde aquellas personas hacen de la mujer un comercio, un producto. Y no solo obligándolas sexualmente a trabajar, sino también haciendo esclavas de algunos trabajos forzosos, sin pagarles, sin ningún beneficio de pago, sin alimentación. Allí ocurre esa trata de blancas. Muchos empresarios trabajan de esa forma. ¿Para qué? Para generarles más ingresos.
para no pagarle lo que legalmente le correspondería y contra su voluntad. Ahí también existe un delito de secuestro. Bueno, luego tenemos la responsabilidad de los órganos del Estado en la prevención de la violencia contra las mujeres. Este habla el artículo 16, capítulo 2. Y es que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarles a las mujeres la protección integral de todos sus derechos, ya sean a través de instituciones, ya sean a través de órganos, entidades. El Estado tiene una corresponsabilidad junto con la sociedad, y esa corresponsabilidad es hacer garante, hacer árbitro de que todo lo establecido en esta normativa, en la ley, se cumple a través del Instituto Nacional de la Mujer, que es el encargado principalmente para velar y hacer cumplir todo lo establecido en esta norma, ya sea nacional, regional, municipal o metropolitanamente. Luego tenemos el artículo 22, que nos hablan los planes, programas y proyectos de capacitación que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Y es que dicho tribunal le corresponde ejercer a través de la magistraduría programas de protección, proyectos para ayudar a esas mujeres que no tienen capacidad económica o que son vulnerables y que por eso existe el miedo a salir de sus hogares. Les tienen que brindar programas, proyectos, para de esa forma hacer que ellas se sientan productivas, incluso asistencia psicológica, asistencia a sus hijos, que también se convierten en víctimas, porque los hijos de aquellas mujeres que son victimarias también terminan siendo víctimas en ese momento y a futuro, porque se crean una inseguridad. Bueno, luego tenemos el artículo 23, que nos habla de los planes y proyectos, pero en este caso del Ministerio Público. El Ministerio Público también debe tener esos planes y esos proyectos para aquellas mujeres que son abusadas físicamente. No solo es trabajo del Ministerio Público buscar los delitos, no, también tiene que tener algunos planes, algunos proyectos para esas víctimas. Luego tenemos el artículo 25 y él nos habla de las atribuciones del Ministerio con competencia en materia de educación superior. Y es que anteriormente en nuestro país existía la denigrar a la mujer en el sistema educativo universitario. Decían incluso a veces que los abogados solo podían ser hombres. Entonces, cuando se crea esta ley, se crea esa atribución para que este ministerio entre en un sistema de igualdad. Igualdad tanto para el hombre como para la mujer. Se crean planes, proyectos, iniciativas. Hoy en día, actualmente, se deben de crear esas iniciativas, se debe continuar profundizando aún más todos esos aspectos. Y luego tenemos el artículo 28, de él nos habla de los programas de prevención en medios de difusión masivos. Y es que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, porque son aquellos en donde llegan a todas las casas de los hogares venezolanos. Y es allí donde juegan un rol fundamental para evitar, para hacerle saber a la mujer que no está sola, a esa víctima de acoso, a esa víctima de amenazas, a esa víctima de violencia física, de violencia psicológica, hacerle saber que no está sola, que hay un sistema de protección, que hay medidas para protegerla, que hay instituciones garantes de sus derechos, que existe una ley para sus derechos. Bueno, luego entramos en un cuarto punto, que es el papel de la familia y la comunidad frente a la violencia contra la mujer. Y es un punto en donde la sociedad y el Estado juegan un rol fundamental, porque la sociedad debe acompañar al Estado a cumplir estas medidas, estas normas. La familia. Hay un caso en Mississippi, Estados Unidos, donde la mujer era agredida, era golpeada. Comenzó con un simple grito en una cena navideña. Los familiares no le dieron gran importancia, fue para ellos irrelevante,
la mujer para ella también fue irrelevante y fue simplemente por una copa de champaña que estaban bebiendo para celebrar. A la mujer se le cayó y el hombre la gritó. Desde ese momento no se hizo nada para parar esa situación. Y fue allí donde aumentó, a medida que pasaba el tiempo, ya no eran gritos, sino eran cachetadas, ya no eran cachetadas, sino eran golpes, y ya no eran golpes, sino eran dándole con el cinturón de su pantalón. Gritos se escuchaban, dicen los vecinos, que se escuchaban a sus hogares y ellos no hacían nada para darle un alto a esa situación. Llegó al punto en donde lamentablemente en una de esas golpizas la mujer pierde la vida. Y es allí cuando la policía comienza una investigación y toma cartas en el asunto. Qué distinto hubiera sido si aquella familia en aquel acto hubiera dado un freno a esa situación. Qué distinto hubiera sido si aquellos vecinos hubieran llamado a emergencia cuando ocurrían aquellos actos de violencia. Qué distinto hubiera sido para esa mujer, que con miedo lamentablemente no pudo denunciar, no logró denunciar. Y es allí, por eso, donde se llama la atención a la comunidad, a la familia, a que sea organizada y que en una organización o que con pequeños aspectos puedan contribuir para que dentro de sus comunidades no ocurran este tipo de violencia, este tipo de actos, que las mujeres se sientan protegidas dentro de sus comunidades. Y luego tenemos los procedimientos legales en materia de violencia de género. Y tenemos que existen varios procedimientos, no es solo llegar, formalizar que la mujer llegue golpeada y ya, ahí ya está preso el hombre, está detenido, el agresor, no. Existe una serie de procedimientos que dentro de esta ley están establecidos. Tenemos el artículo 70, que dice quiénes pueden hacer esta denuncia. Y esta denuncia la puede hacer la víctima, la mujer, la pueden hacer los familiares, la pueden hacer aquellas instituciones o aquellas fundaciones que estén enteradas del caso, las pueden hacer cualquier persona o cualquier institución que no sea allegada a la persona, a la mujer, pero que esté enterada del caso. Luego tenemos el artículo 71 de la ley, y aquí me detengo porque es importante saber exactamente a dónde podemos acudir para hacer esa denuncia. Por eso voy a leer el artículo y dice: la denuncia que se refiere al artículo anterior podrá ser formulada en el Ministerio Público, juzgados de paz, órganos de policía, unidades de comando fronterizas, tribunales de municipios, en localidades donde no existan los órganos anteriormente nombrados, o cualquier otro que se le contribuya a la competencia. Entonces tenemos que prácticamente todas aquellas instituciones sirven para formular esa denuncia, aquellas instituciones que son encargadas de que los procesos, ya sean a través del Ministerio Público, pero que ese acoso, ese abuso pueda llegar a través del Ministerio Público, son encargados. No existe solamente un órgano, no hay un juez, no. Hay un juez para esta materia, pero si en ese momento no está disponible, podemos acudir a otro sitio, podemos acudir a otro lugar. Bueno, luego tenemos el contenido del expediente y nos habla qué es lo que va a llevar este expediente. Bueno, el expediente debe llevar el nombre de la víctima, su cédula de identidad, debe llevar de igual forma los hechos, aquellas pruebas que se hayan establecido durante el caso. Debe también contener a quién registrador, a quién órgano fue suministrada la denuncia, quién va a ser el fiscal encargado del caso. Es decir, el expediente debe estar formulado y debe suministrar toda la información necesaria que se ha de establecer para que el caso proceda. Luego tenemos el artículo 74, que nos habla de la responsabilidad del funcionario, receptor o funcionaria receptora, que es la que va a recibir el caso, la primera persona que está recibiendo el caso. Y esta tiene una responsabilidad muy importante en sus manos,
ya que si se llega a extraviar alguna prueba o alguna evidencia del caso, él es responsable de esa prueba o de esa evidencia que se ha extraviado. Es decir, la persona tiene la responsabilidad de custodiar exhaustivamente el caso que se ha formulado, el expediente que se ha formulado. Si no, responderá ante la ley por el extravío de pruebas. Luego tenemos el artículo 78 y nos habla de los derechos del imputado. Y es muy importante, porque dentro de la sociedad que vivimos, creemos que las personas que son agresoras pierden sus derechos, y no. Aunque cometan algunos delitos que son inmorales, que son inaceptables para todos nosotros, tienen derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, aquella persona que está imputado tiene derecho a defenderse y tiene derecho a que su inocencia esté hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, ya a lo largo de este análisis que hemos establecido de la ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, podemos concluir que sí existen esos órganos, que hay muchas maneras para deshacer esa situación, para controlar esa situación y acabarla antes que lleve a un desenlace fatal. Lamentablemente en nuestro país las estadísticas no son favorables, porque 4 de cada 10 mujeres sufren cada día agresión por parte de sus cónyuges, por parte de sus padres, por parte de sus hermanos, abusos laborales, son secuestradas, amenazadas, forzadas a hacer trabajos sexuales sin su voluntad, sin su consentimiento. Es por eso el llamado que se hace a que tengamos una conciencia a denunciar, conciencia a hacerle saber a cada una de las personas y a cada una de las mujeres que sí tienen derecho, que sus derechos están consagrados, que están establecidos en una ley, que hay entes y fundaciones que van a ayudarlas, que les van a brindar ese apoyo. Lo único que tenemos que dejar es el miedo. Si hay alguna inquietud por parte de los presentes. No es una inquietud, es como para reforzar lo que dijiste, ¿no? Porque hace años yo presencié cuando mi hija estudiaba sexto grado, de un momento a otro una niña que era excelente empezó a decaer, ¿no? Se veía solitaria y todo, y entonces la maestra la llama un día y la niña se empieza a llorar y dice que ella no quería decir, pero dijo a la final que era que su mamá golpeaba a su papá, y el colegio, la maestra actuó y hubo cartas contra ese señor y el señor estuvo preso y todo. Y últimamente eso está yo lo veo como que el gobierno lo ve mucho, o sea, para meterse con una mujer o para denunciarla, eso de una vez actúan. O sea, ya queda de uno, ¿verdad? Que uno está sufriendo abuso, no llega porque las instancias sí lo escuchan. Sí, incluso somos uno de los pocos países que tienen una ley específica para proteger a la mujer del abuso. Tenemos esa ley orgánica que en verdad cada uno de los artículos son cabalmente aceptables por la sociedad y muy interesantes, muy importantes. Bueno, aquí tengo una caja en la cual quiero que agarren un papel con una palabra y me digan con palabras cortas qué sienten ustedes con esa palabra relacionada al tema, qué se identifican ustedes con esa palabra en relación al tema que acabamos de tratar la tarde de hoy. Cualquiera. Ok. Comienza. A mí me salió sueños. Relacionado con esto, yo como mujer,
no sé, con un futuro, con muchas ganas de vivir, pienso que lo que trataste, la forma hacia donde uno se tiene que dirigir y todo, si mis sueños llegan a tener algún problema por alguna violencia, algún abuso, yo creo que van a haber instancias, porque lo que acabas de explicar, le queda a uno como, no, si hay una instancia donde tú puedes ir y puedes reclamar y te pueden ayudar, ¿me entiendes? Entonces pienso que yo como mujer, con mis sueños, lo que me queda de futuro, yo pienso que en este aspecto con relación a esto, yo creo que sí tengo donde me puedan escuchar mi voz. Otra vez. A mí me salió la palabra amor, pero relacionado con el tema yo diría que por amor a nuestra madre, por amor a nuestros hijos, por amor al futuro, por un mejor futuro, por amor a nuestra patria, deberíamos de seguir apoyando lo que el gobierno está haciendo, seguir proyectando todos estos tics que tiene el gobierno en la televisión, en la radio, llevarlo a nuestra comunidad y hacerlo ver, hacer que nuestras mujeres hoy en día pierdan ese miedo de denunciar, pierdan esa pena, porque a veces por miedo, a veces por pena, y no hacen las denuncias. Yo creo que por amor al futuro seguiremos apoyando. Bueno, cada una de sus interpretaciones en verdad son gratas para mí porque me llega que ustedes sí les llegó el tema, sí manejaron la información que yo les llevé. Bueno, yo ya englobando las 5 charlas que hablé por lo largo de más de un mes, quisiera hablar un concepto que yo llevo y practico en mi vida y quisiera dejárselo. El concepto lleva de las 4 P. Son 4 palabras: preparación, pasión, perseverancia y persistencia. 4 palabras que si practicamos en nuestras vidas podemos lograr lo que queremos. Podemos lograr lo que soñamos. Podemos lograr lo que nos apasiona, lo que nos proyectamos en un futuro. Que nadie nos diga que no lo podemos lograr. Con una buena preparación, con pasión por lo que estamos haciendo, por perseverancia y por persistencia, podemos lograr cada uno de nuestras metas, cada uno de nuestros objetivos. Me gustó en verdad compartir 5 semanas con ustedes. Aprendí cosas que no sabía, de verdad no sabía. Y que hay una parte donde uno puede llegar, donde lo pueden escuchar. Muy buena, muy interesante, muy fructífera, muy confortable saber, es decir, dar a conocer todas estas ventajas que tiene nuestra ley, el apoyo hacia las mujeres, y muy interesante en cuanto a que los que no sabíamos, los que no estaban al tanto de... Nos dio a entender y a conocer muchos temas que no teníamos conocimiento en el ámbito de las leyes. Nos dieron a conocer los sitios que nos hacían falta, conocer a dónde llegar si tuviéramos algunos de estos inconvenientes legales que se presentaron en las distintas charlas